Bienvenidos a esta nueva serie titulada La Gran Historia de Dios. El día de hoy vamos a iniciar con este primer tema extraordinario que lleva por título, ahí está, cielo y tierra, el propósito de la creación. Y en cada inicio vas a tener las referencias de las citas bíblicas que vamos a abordar en cada sesión, ¿de acuerdo? Vamos a iniciar cada sesión con un video introductorio por parte de The Bible Project y entonces, atención, vamos a percibir el primer video. Entonces, en la Biblia, las ideas sobre el cielo y la tierra son formas de hablar acerca del espacio de Dios y nuestro espacio. Entiendo muy bien nuestro espacio. Vivimos aquí. Hay árboles, ríos y montañas, pero mi comprensión del espacio de Dios está como un poco confusa. Y lo que vemos en la Biblia son imágenes que tratan de ayudarnos a comprender el espacio de Dios, que básicamente es inconcebible para nosotros. Estos dos espacios son bastante diferentes. Sí, son distintos en su naturaleza, pero lo interesante es que en la Biblia estos no siempre son lugares separados. Así que piensa en el cielo y la tierra como dimensiones distintas que pueden unirse exactamente en el mismo espacio. Entonces hablamos mucho sobre ir al cielo después de morir, pero no hablamos mucho de esta idea de que el cielo y la tierra se sobreponen. Lo que es un poco loco, porque la historia de la Biblia se trata de la unión del cielo y la tierra. Habla de cómo una vez estuvieron completamente unidos y luego fueron separados, y sobre cómo Dios los está uniendo una vez más. Entonces, regresamos al inicio del tiempo, cuando el cielo y la tierra estaban completamente unidos. De eso se trata la descripción de la Biblia sobre el jardín del Edén. Es un lugar donde Dios y la humanidad moraban juntos perfectamente, sin ninguna separación, y los humanos trabajaban con Dios para construir un mundo hermoso y próspero. Pero como humanos, quisimos hacer las cosas de otra manera. Quisimos sacar a Dios y crear un mundo separados de Él. Sí, así que ahora tenemos dos espacios y la Biblia usa muchos tipos de palabras y frases para referirse a estos lugares y hacer una distinción clara. Así que dijiste que estos espacios pueden unirse. Explícame cómo funciona eso. Así es, y aquí es donde tenemos que empezar a hablar de templos. Porque en el mundo bíblico tú experimentas la presencia de Dios yendo a un templo. Ahí es donde el cielo y la tierra se unen. Hay dos tipos de templos descritos en la Biblia. Uno es un tabernáculo, básicamente una tienda que Moisés construyó. Y el otro fue un edificio enorme hecho por Salomón. Estos templos estaban decorados con árboles de frutas y flores, imágenes de ángeles y toda clase de oro y joyas. Estaban diseñados para hacerte sentir que regresaste al jardín. Y en el centro del templo había un lugar que se llamaba el lugar santísimo, que era como el punto de acceso a la presencia de Dios. Ahora podemos estar de nuevo con Dios. Pero no tan rápido, porque el templo también crea un problema. El espacio de Dios está lleno de su presencia y su santidad, y de justicia y belleza. Pero el espacio de los humanos está lleno de pecado y de la injusticia y maldad que provoca. Entonces, ¿cómo se unen estos espacios si son tan diferentes y en conflicto uno con otro? Esto era resuelto a través de los sacrificios de animales. Sí, y eso es algo extraño, pero ¿qué tiene que ver con esto los sacrificios de animales? La idea es esta. En el sacrificio de animales, de alguna manera ellos absorben los pecados cuando el animal muere en tu lugar y crea un espacio limpio, por así decirlo, en donde eres libre de entrar en el templo y estar en la presencia de Dios. Entonces, si yo soy un israelita y vivo en Jerusalén, yo podría ser capaz de entrar en la presencia de Dios. Pero tú dijiste que la historia de la Biblia es que se unan todo el cielo y la tierra. Exacto. Así que tenemos que continuar en la historia hasta llegar a Jesús en el Nuevo Testamento. En el Evangelio de Juan escuchamos que Dios se hizo hombre en Jesús y habitó entre nosotros. La palabra habitar es realmente curiosa. Literalmente significa que Él hizo un tabernáculo entre nosotros. Así que lo que Juan está diciendo aquí es que Jesús es un templo. Él es el lugar en donde el cielo y la tierra se unen. Lo que es interesante sobre Jesús es que Él no se quedó en un lugar limpio y seguro. Él iba y convivía con los pecadores. Él sanaba personas de sus enfermedades y perdonaba a las personas de sus pecados.
Él básicamente está creando pequeños espacios del cielo en donde las personas pueden estar en la presencia de Dios, pero lo está haciendo ahí, en medio de un mundo de pecado y muerte. Y Él le dice a todo el mundo que el reino de Dios está cerca. Incluso le dijo a sus seguidores que oraran con frecuencia para que viniera el reino de Dios y que su voluntad fuera hecha aquí en la tierra como en el cielo. Pero muchas personas se sintieron amenazadas por Jesús y lo asesinaron, lo que parece arruinar todo el plan de reunir el cielo y la tierra. Pero tenemos que regresar a una escena temprana de la historia de Jesús, donde Juan el Bautista ve a Jesús y dice: ahí está el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Entonces no solo se habla de que Jesús es el templo, también se habla de que Él es el sacrificio del templo. Exacto. Así que la cruz es ahora el lugar en donde Jesús absorbe el pecado para crear un espacio limpio que no es limitado, como los sacrificios animales. El sacrificio de Jesús tiene el poder de seguirse expandiendo y expandiendo y reuniendo más y más el cielo con la tierra. Eso es realmente genial, pero me deja una gran pregunta. ¿Qué es lo que pasa cuando muero? ¿Simplemente voy a volar para ir al lugar de Dios y estar con Jesús? Sí, en algunos lugares del Nuevo Testamento aprendemos que los cristianos estarán con Jesús en el cielo después de morir. Pero ese no es el enfoque de la historia de la Biblia. El enfoque es cómo el cielo y la tierra están siendo unidos a través de Jesús y estarán completamente unidos un día a su regreso. En el libro de Apocalipsis se nos da una hermosa imagen del jardín del Edén, ahora en forma de una ciudad, viniendo al final del tiempo del pecado y la muerte, redimiendo toda la historia de la humanidad en una renovada creación, y el espacio de Dios y el espacio de los hombres estarán unidos completamente una vez más. Ahí está, familia. Primer proyección que tenemos en este arranque. Y si queremos iniciar entendiendo cómo se empieza a desarrollar la historia de Dios, tenemos que partir de los orígenes. ¿Sí? ¿Sabías que Génesis quiere decir orígenes? Sí. Ok. Para muchos, mira, a lo mejor es la primera vez que estás escuchando la intención de cómo el cielo y la tierra tienen un propósito inicial. ¿Sabes por qué? Porque muchos podemos tener una visión, lo que yo llamaría escapista. Es decir, muchos piensan que el cristianismo se trata de cómo yo un día voy a ir al cielo, ¿verdad? Escapar de esta realidad. Cuando, sabes, la intención, como lo vimos en el video, es que es traer el cielo ¿a dónde? A la tierra. ¿Te acuerdas la oración modelo? Jesús empezó diciendo: Padre nuestro, santificado sea tu nombre, venga. Ahí está, esa realidad del reino. A veces tú y yo no la hemos comprendido porque pensamos que todo se trata de huir, de escapar, de ser una forma, yo le llamo dualista. Y lo que vamos a empezar a entender lo voy a ir llevando a través de 5 desarrollos de lo que vamos a estar viendo, ¿de acuerdo? Entonces vamos a empezar con la primera. Número 1, aquí vamos a hacer un primer diagrama que voy a explicar, que vamos a ir entendiendo. Lamento que tal vez esta parte del auditorio no lo pueda ver el completo, pero bueno, si se pueden ir ahí percibiéndolo, lo vamos a ir entendiendo, ¿de acuerdo? La primera parte es cuando el cielo y la tierra, di conmigo, cielo y tierra estaban unidos. Entonces, mira, este es nuestro diagrama 1. Vamos a hacer algo como si fuese un gran círculo, dando a entender que este es Génesis 1. Mira, me encanta cómo empieza la narrativa bíblica. Si tú traes tu Biblia, yo te invito a que la abras en el libro de Génesis. No vamos a leer todos los capítulos, pero quiero siempre poner la referencia de lo que estoy hablando. Lo que voy a hablar ahorita es Génesis capítulo 1 y capítulo 2, parte del capítulo 2, donde el Señor empieza a hablar y dice: en el principio creó Dios. Fíjate qué interesante, porque ahí vamos a empezar a percibir cómo se desarrolla toda la historia de Dios, ¿sí? Empezamos hablando de que Dios empieza diciendo: crea los cielos y la tierra. Vamos a empezar entonces. Recuerda, no estaba separado, estaba unido. Y espero que se note. A ver, vamos a empezar con un color diferente. La palabra hebrea, que me encanta porque tiene mucho significado, vamos a ponerla aquí, es la palabra shamayín. Más o menos así es la traducción. Shamayín.
¿Qué quiere decir Shamayim? Di conmigo cielos. Di conmigo cielos. Shamayim, ¿qué es? Cielos. Creó, dice, los cielos. Pero nota dónde lo estoy colocando. ¿Sí? Y después dice que creó la tierra, ¿cierto? Cielo, lo voy a poner aquí solamente, es la palabra en hebreo, es eretz, eretz. Tanto Shamayim como eretz tienen una connotación bien interesante, ahorita lo vamos a ver. Entonces, cielos y tierra, espero que se alcance a ver. ¿Sale? Ya que tenemos entonces, dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. ¿Sí? Ojo, bien importante que tú y yo lo vayamos comprendiendo, porque no son dos ubicaciones, estamos hablando de la misma ubicación. Di conmigo, son dos realidades, dilo fuerte, ¿son dos qué? Dos realidades. Dos realidades que se complementaban. ¿Y sabes por qué? Porque el cielo, aquí lo voy a poner fuerte, el Shamayim, tiene que ver con el dominio de Dios. ¿El dominio de quién? De Dios. Dios está en el Shamayim, ahí está. Pero Eretz está bien interesante porque Eretz tiene una conexión principal, ¿sabes con quién? Con el hombre. ¿Vamos bien? Estamos en el primer diagrama, estamos viendo el cielo y la tierra unidos al principio. Mira, porque si vamos comprendiendo todo esto, vamos a ver todo el porqué de muchas cosas, ¿sale? Entonces, Génesis 1 nos habla de que Dios crea cielos y tierra. Y Dios da una instrucción, ¿cierto o no? Dios da una instrucción bien puntual que la tenemos en el capítulo 2, versículo 15. Estamos hablando de esta unidad. ¿Y cuál es esa instrucción? Aquí la tienes. Génesis 2:15. El Señor Dios, ¿qué dice? Puso al hombre, ¿en dónde? Aquí, atención, vamos a poner aquí, porque recuerda, ¿quién gobierna dentro del Shamayim? Dios. ¿Quién está en el Eretz? El hombre. El lugar de conexión entre el cielo y la tierra, en ese pasaje lo estamos percibiendo, ¿sabes qué era? El Edén. Ahí está. Y sabes, eso es extraordinario porque en el Edén se ve la función que Dios le da al hombre. Mira, algunos piensan que el trabajo, por eso pongo una línea vertical hacia abajo, porque Dios es quien le da las funciones al hombre. Algunos pensaban que el trabajo es una maldición, pues ¿qué crees? Y ahorita vamos a hacer algo bien interesante de que lo vamos a conectar, porque Dios pone en el Edén la conexión con el Eretz, y escucha bien, ese voy a decirlo, es un prototipo, lo vamos a necesitar más adelante, de la conexión que el hombre tenía que tener con Dios. ¿Sale? Entonces, Dios le dice, atención aquí en el versículo, le da dos funciones. Di conmigo, dos funciones. Dos funciones. Aquí lo tenemos bien rápido, ¿verdad? Dice, lo puso en el Edén. Número 1, ¿para qué? Para que se ocupara. Di conmigo, ¿para qué? Para que se ocupara. ¿Ok? ¿Sabes? Esa palabra ocupar, bueno, lo traducimos, pero Dios, la línea vertical que Él da hacia el hombre, ¿sabes? Es la palabra hebrea abad. Abad. ¿Sí? ¿Y sabes qué es abad? No es otra cosa más que servir. ¡Wow! Dios le da la función al hombre, número 1. Mira, aquí ya te está diciendo algo.
Recuerda, no hemos entrado ni siquiera a la caída, ¿eh? Esto es Génesis 1 y 2. ¿Qué nos hace pensar entonces que esto ha cambiado? ¿Te quiere decir algo esto? Sí. Que nuestra función desde el inicio es que Dios nos puso para que ¿qué? Sirviéramos. Wow. ¿Para qué? Abad. ¿Para qué? Nos ocupáramos ¿de qué? De lo que Él nos encargó. En este caso, Adán y Eva, ¿qué le encargó? El Edén. Pero después dice, se ocupara de él. Y número 2, función número 2. ¿Cuál es? Aquí pongo mi línea. ¿Lo qué? Ahí lo tenemos, lo custodiara. Esa palabra en el hebreo es la palabra shamar. Ahorita vas a ver por qué estoy tratando de buscar un poquito la etimología. Porque estas son las mismas palabras, ¿sabes qué? Que Jesús utilizó cuando Él dijo, yo no vine a servir. ¡Wow! Yo no vine a ser servido, yo vine ¿a qué crees? A abad y a shamar. ¿Y sabes qué quiere decir shamar? Me encanta. Lo tenemos aquí como fácil, ¿eh? La NTV lo dice como lo custodiara. ¿Sabes qué es? Shamar tiene que ver con cuidar. Y voy a decirlo así, en general, hacerte cargo. ¿Qué es llamar? Di conmigo, hacerte cargo. Dilo fuerte. ¿Qué es llamar? Hacerte cargo. Mira qué interesante. Porque Dios dio claramente dos, voy a decirlo en otras palabras, hacerte responsable. ¿Sabes algo bien interesante que yo pude conectar en esta primera intención, en este primer diagrama? Vamos a entrar en el diagrama número 2. Pero ¿qué crees? Aquí hay algo muy importante que tiene que ser entendido de nuestra percepción. ¿Sabes cuál es? No radica mucho del por qué hoy tal vez no estamos cumpliendo el propósito de Dios, porque no el ser humano, voy a decirlo así, no se ha hecho responsable. ¿Cierto o no? No se ha hecho cargo. Familia, hoy vivimos con un montón de, voy a decirlo así, deficiencias, y ¿sabes? Tienen una raíz. ¿Sabes cuál es la raíz? Alguien no se hizo responsable. Tómala. Alguien no hizo su función. Vivimos en una sociedad donde hay padres ausentes, madres ausentes, personas que no han tomado el cargo, la responsabilidad. ¿Sabes? Este es el diagrama 1. Dios, voy a decirlo así, permíteme esta palabra. Este es el ecosistema ideal de Dios, donde Dios no ha separado el cielo de la tierra, donde Dios lo tiene solamente con un vínculo llamado Edén, para que el hombre, no es, fíjate, las líneas no son de arriba hacia abajo, es de abajo hacia Dios. Dios le dice, sírveme y hazte cargo. ¿Qué nos hace pensar que esto ha cambiado? ¿Qué es lo que Dios nos pide el día de hoy? Lo vas a decir fuerte conmigo. Número 1, ¿que le qué? Que le sirva. Y 2, voy a decirlo, que me haga responsable. Otra vez. Número 1, ¿qué Dios me pide? Que me le sirva y que me haga responsable. Wow. Porque ese es el antes de la caída. ¿Vamos bien? Bueno. Ahora hay algo más bien importante, porque ¿sabes por qué puse aquí el abad y el shamar? Porque esa intención fue la misma posteriormente, cuando esto, ahorita lo vas a ver en el diagrama 2, se corrompe, se separa, el pecado destruye esto, y los intentos de ahora ya no va a ser un Edén, ¿sabes qué va a ser? Un tabernáculo. Ahorita lo vamos a ver en el siguiente diagrama, ya no vamos a poner aquí el Edén. Vamos a poner el tabernáculo. ¿Y sabes? Dios le da las mismas instrucciones a los levitas. ¿Cuáles son? Abad y shamar. ¿Dónde están? Percíbelo. Números capítulo 3, versículos 7 y 8. Abad, ahí está. ¿Servirá quién? ¿Servirá quién? Aarón. ¿Quién era Aarón?
¿Quién era Aarón? Sacerdote. Ahí está el abad. Que tenían que ¿qué? Que servir a toda la comunidad en el desempeño de sus deberes sagrados dentro y alrededor. ¿De dónde? Ahí está. El Edén era un prototipo. Era el ideal, pero ¿qué crees? Entró el pecado, lo vamos a ver, diagrama 2. Y todo se fue por la borda. Y ahora los intentos de volver a hacer esto, ya no es un Edén, ahora tienen que ser a través de un tabernáculo. Pero fíjate, las mismas responsabilidades, tanto servir, versículo siguiente, también cuidarán del todo el mobiliario. ¿Qué estás entendiendo? Le está diciendo, háganse responsables. También cuidarán, ahí está. ¿Qué palabra es? Di conmigo, shamar. También cuidarán de todo el mobiliario de la carpa sagrada y servirán en el tabernáculo en la representación de todos los israelitas. Para terminar el diagrama 1. ¿Ha cambiado esto? ¿Ha cambiado esto? ¿Ha cambiado esto? Di conmigo, no. ¿Cuál es mi intención que Dios desde el inicio quiso hacerme ver para yo tener comunión con Él? Di conmigo, número 1, servir. Y 2, hacerme responsable. ¿Te digo algo? Si hay algo que hoy está tal vez deteriorado en tu vida, matrimonio, familia, es porque no has cumplido algo de los dos. No son mis comentarios. Esto es Génesis 1 y 2. ¡Wow! ¿Vamos bien? Diagrama número 2. Vamos adelante. ¿Qué pasa después? Lo vimos en el video. ¿Qué pasa después? ¡Ay! Tan solo, ¿ya viste? ¿Cuánto pasó de nuestras Biblias? ¿Cuánto pasó? Un capítulo. ¿Cierto o no? O sea, Génesis 1 y 2, ¿todo bien? Esto está hermoso, ¿verdad que sí? No sean malitos. Un papelito, algo así, para que no quede el fondo aquí, por favor. Gracias. ¿Sale? 2 capítulos y entonces nos encontramos en la nueva y gran tragedia. Ahora sí, ¿qué es lo que pasa? Di conmigo. ¿Y lo fuerte? La ruptura. ¿Y la qué? Y la expulsión. 2. Diagrama número 2. Teníamos todo el ecosistema perfecto, ¿cierto o no? Las funciones perfectas. Dios no estaba alejado, estaba conjunto, ¿recuerdas? Pero viene capítulo 3, la ruptura. Tú conoces la historia, espero, ¿verdad? ¿Y qué pasa? La serpiente era astuta y trae el engaño, ¿cierto? Y entonces, ¿qué crees? Ahora sí. Podemos decir de este lado otra vez, el cielo, ¿cómo se llama en hebreo? ¿Fuerte? Samayim. ¿Y cómo se llama en hebreo? La tierra, Eretz. Se separan. Ahí está. Capítulo 3 se separa. Hay una ruptura, hay una separación. Ya no está el ecosistema como antes. Ahora está separado. Se ha quebrado. Y ahí se empieza a ver la distinción. ¿Sabes por qué? Porque ¿quién gobierna aquí? ¿Quién gobierna aquí? ¿Recuerdas? ¿Lo vimos? Dios está. Pero de este lado, el hombre se ha corrompido. Y vamos a hacer unas listas de todo lo que trajo el pecado. Porque el pecado, ¿sabes qué trajo? Muerte. Wow. ¿Sabes qué más trajo la muerte? Separación. ¿Sabes qué más trajo esa separación? Di conmigo, desorden. Y podemos seguir llenando esto. Mira, ¿suena bonito? No, suena horrible, feo, total y absolutamente. Como dirían por ahí, más lo que se acumule en la semana. Toda la lista de pecados, toda la lista es por consecuencia de esta separación. Ahí está. Mira, yo podría llamar también
que aquí se introduce, ¿sabes? El tema de la separación. Y aquí es donde vamos a hacer esta línea que marque, que evidencie que aquí ya algo pasó, que ya no están unidos. ¿Y sabes cuál es este concepto? Aquí se introduce el concepto de lo que en la Biblia vamos a ver como velo. Di conmigo, ¿qué? Velo. Antes no. ¿Y sabes qué es el velo? No solo el de la novia. Todo lo que te impide, ¿qué? ¿Sabes? ¿Sabes por qué voy a decirlo así? Porque no lo digo de ustedes, porque hay personas que hasta, como dicen, hasta el día de hoy no les cae el 20, como dicen. ¡Wow! ¿Y cuántos quieren que esos velos sigan cayendo? Aquí, o sea, vamos a entenderlo. Esta es la razón por la cual las personas no se acercan a Dios. Por la razón por las cuales las personas no reconocen su necesidad de Dios. Porque han negado a Dios. ¿Sabes por qué? Otra vez dilo fuerte. Porque están velados. Pero aunque toda esta lista, que la podemos hacer más grande, ¿sabes lo más triste y lo más lamentable, lo que yo quiero resaltar? Lo más lamentable de esta situación es que aquí, di conmigo, ya la presencia de Dios no está. ¡Wow! Y te digo algo, no hay algo más triste en la vida de una persona, de una familia, de un matrimonio, de una iglesia, de cualquier comunidad, que la presencia de Dios no esté. ¿Estás conmigo? ¿Cuántos dicen amén? Porque la presencia de Dios, ¿saben cuántos saben que aquí amamos la presencia de Dios? ¿Cuántos podemos decir que la presencia de Dios es todo en nuestra vida? La presencia de Dios ahora está ¿qué? Separada del hombre. Eso es lo más triste. Mira, hasta aquí ya estamos viendo un antitipo, ¿sabes de lo que es? Del infierno. Porque muchos se encargan de darle cuestiones descriptivas al infierno, está feo y todo eso, pero ¿sabes qué es lo más feo del infierno? Que la presencia de Dios no está. Wow. Y aquí es entonces, fíjate, y aquí vas a entender dónde viene, porque hoy hablamos de un trabajo secular. Y yo te lo he dicho muchas veces, ¿sabes? No hay trabajo secular. Yo sé que hacemos esa distinción, pero aquí está la razón de por qué hemos hecho esta distinción. Porque aquí es donde se separa y donde está lo que, di conmigo, lo santo, y lo fuerte, lo que, lo santo, y del otro lado, ¿sabes qué está? Lo profano. Y entonces, ¿verdad? Algunas personas están en esta distinción, pero ve de dónde viene. Tal vez tu visión al día de hoy es esto, ¿verdad? Que todavía separas. ¿Estoy siendo claro? ¡Wow! Esto es lo que pasó. Génesis 3:24. Después de expulsarlos, el Señor Dios, ¿qué puso? Querubines poderosos al oriente del jardín del Edén. Aquí ya lo ves, una barrera, una división. Colocó una espada de fuego ardiente que destellaba al moverse de un lado a otro a fin de custodiar el camino hacia el árbol de la vida. En otras palabras, ¿qué es esto? Este diagrama. No hay una forma en la cual el hombre podría acceder, porque ahora estaba totalmente separado, apartado. ¿Cómo ves? ¿La historia va siendo alentadora? No. Todo lo contrario, es terrible. Di conmigo, esta historia es mi historia. ¿Y dónde estábamos?
Yo quiero que analices un poco tu vida, tal vez como dicen, unos años atrás, ¿qué de esto estaba en tu vida? Mucho. ¿Vamos bien? Bueno. Pero las buenas noticias, di conmigo, las buenas noticias empiezan. ¿Sabes? ¿Quién es el que hace la invitación? Mira, porque ¿cuántos podrían decir, bueno, pues, ok, ¿quién causó esta separación? ¿Dios? ¿Quién la causó? Di conmigo, nosotros. ¿Cuántos saben que aún Dios pudo decir, bueno, pues ustedes lo hicieron? Y la historia pudo ser diferente. Pero vamos a entrar entonces. Mira, dice, desde el capítulo 3, mira, la condición estaba como dicen que arde, ¿no? ¿Cómo puedo decir? La cosa estaba tan difícil. Pero en medio del capítulo 3, escucha bien, nada alentador vas a encontrar más que una promesa. ¡Wow! Una promesa, ¿sabes por qué? Porque Dios no quería que esto continuara así. Y desde el capítulo 3, en el versículo 15, ¿sí? En el versículo 15, fíjate lo que Dios lanza como promesa. En el versículo 15, producción, dice, y pondré hostilidad entre tú y la mujer, y entre tu descendencia y la descendencia de ella. Atención, su descendiente te golpeará la cabeza y tú le golpearás el talón. ¿Alguien sabe a quién se está refiriendo a esto? ¿Alguien sabe a quién se está refiriendo a algo? Que lo grite fuerte. ¿Alguien sabe quién es esta promesa? ¡Fuerte! A Cristo. Di conmigo, ¿a quién? A Cristo. ¿A quién? A su Hijo. Dios está prometiéndonos que va a venir uno descendiente de mujer que le va a aplastar la cabeza a la serpiente antigua, que es una tipología de Satanás, el adversario. Wow, ¿cuántos dan un aplauso fuerte al Señor? Desde entonces Dios prometió que esta separación no iba a quedar así. Que si el hombre no se hizo responsable, Dios iba a ser responsable. Pero esta pared, este velo, ahora vas a entender el lenguaje del Antiguo Testamento. ¿Por qué? Porque entonces aparece en escena número 3, diagrama número 3, púntalo. Dios habita de nuevo. ¿Son buenas o malas noticias? Dale un aplauso. Esa es la historia de Dios. Porque la narrativa bíblica sigue avanzando. Y sabes, al darte cuenta de lo que, al darse cuenta del hombre que estaba totalmente ajeno a Dios. O sea, mira, tú tienes que ver que toda la Biblia apunta a Cristo. Todo el Antiguo Testamento apunta a esa promesa, esa de Génesis 3:15 que acabamos de ver. Todo lo demás, pues podemos ver la historia de Abraham apunta hacia Cristo. La historia del hijo que da, ¿verdad? Abraham da en ofrenda a un hijo. ¿Quién era ese hijo? Isaac. ¿Sabes quién es ese? Es una tipificación de Cristo. El arca de Noé es una tipificación de Cristo, apunta a Cristo. ¿Por qué? Porque el arca era salvación. Fuera del arca no había ¿qué? Muerte. Y podemos hablarte mucho, pero tenemos que llegar porque el tiempo avanza. Tercer diagrama. Dios le da instrucciones. Fíjate, ¿quién comienza esta historia? Di conmigo otra vez, ¿quién? Dios. Dios es quien da las instrucciones a un hombre llamado Moisés. ¿Y qué le da de estas instrucciones? Le da instrucciones puntuales de cómo tenía que erigir di conmigo, tabernáculo. Y hago un cuadrado. ¿Sabes por qué? Porque en esencia, en este diagrama número 3 vamos a ver este principio. ¿Sabes por qué este tabernáculo? Te dije hace un momento que era una recreación ¿de qué? De lo que había en el diagrama 1. ¿Qué había? El Edén. Y el tabernáculo lo vamos a ver desde esta forma. Dios le da las instrucciones. Dios le da las medidas.
Dios le da el material que tiene que hacer. ¿Qué es lo que tiene que hacer Moisés? Obedecer. ¿Qué crees que es lo mismo? Servir y hacerse responsable. ¡Wow! ¿Y sabes qué es lo que hace Moisés? Le sirve y se hace responsable y hace el tabernáculo. En esencia, el tabernáculo está dividido en tres. Número uno, la primera parte es el patio exterior. Y sabes, si tú has leído, mira, todo esto, sabes, lo estamos desarrollando, sabes, con la intención que ames la palabra de Dios, que entiendas la palabra de Dios, que puedas darte cuenta que toda la narrativa, todo el desarrollo de la Biblia apunta a un mensaje cardinal. ¿Sabes por qué lo digo? Porque, por ejemplo, estamos leyendo Números en el tiempo con Dios y alguno puede decir, ¡ay, qué aburrido esta historia! Porque no has comprendido hasta el momento que esa historia habla de ti, que es Dios volviendo a conectar ¿con quién? Con el hombre. Y que todo apunta, ¿sabes a quién? A Cristo. ¿Vamos bien? Primer desarrollo, el patio exterior. La segunda parte del tabernáculo es el llamado lugar santo. ¿Sale? Y después tenemos donde aquí voy a poner un énfasis. ¿Sabes por qué? Porque aquí en esta tercera zona, por así decirlo, es donde se va a crear, es donde se va a percibir todo lo que desde un inicio se quería hacer. Y es llamado el lugar santísimo. ¿Vamos bien? ¿Qué pasa entonces en este tercer diagrama? El tabernáculo es una recreación simbólica de la Edén con tres niveles de acceso. Otra vez, patio exterior, lugar santo y lugar santísimo. ¿Qué es lo que Dios le dice? Mira lo que dice el libro de Éxodo. Haz que los israelitas me construyan ¿un qué? Un santuario. ¿Cómo era ese santuario? Santo. Otra vez, ¿para qué qué? Para que yo habite en medio de ellos. Y aquí está donde todo cobra sentido. Porque si tú empiezas a ver la descripción de lo que había en el patio exterior, del mobiliario que había en el lugar santo, del lugar santísimo, ¿qué había en el lugar santísimo? Mira, en el instituto me tardé creo que 8 semanas. Todo, di conmigo, todo habla de Cristo. Cuando tú ves eso, ¿sabes qué? Esta narrativa de la descripción del tabernáculo nunca la puedes volver a ver igual. ¿Sabes por qué está dividido? Porque este fue el camino a la cruz. ¡Wow! Porque en el lugar santo pasaba de la víctima y todo lo que hacían con la víctima a pasar a ser degollado, derramamiento de sangre, y llegar después de la purificación, de la iluminación del lugar santo, había libaciones y oblaciones. No te quiero enredar tanto porque no se trata de dar mucha información, pero lo que quiero que resaltes es esto. ¿Sabes qué es lo que hizo Jesús? Hizo esto en el camino a la cruz. ¿Sabes qué había aquí? Del lugar santo al lugar santísimo. ¿Sabes qué había? ¿Te recuerda el diagrama de anterior? ¿Qué había? ¡Ah! Ahí está otra vez el principio. Había un velo. Porque el hombre nunca tenía que olvidar que hay algo que lo separa de Dios. ¿Qué es lo que te separa de Dios? Y conmigo, el cochino y asqueroso y mugroso y repugnante pecado. ¿Por qué? ¿Qué crees? Porque Dios es tres
¿Ves? Es santo. Por eso no es el lugar santo, es el lugar santísimo. ¿Qué pasaba en el lugar santísimo? ¡Wow! ¿Sabes qué pasaba ahí en el lugar santísimo? ¿Cuántos saben lo que pasaba en el lugar santísimo? Levanta tu mano, nada más. Eso, qué bueno. ¿Sabes? Otra vez, ¿te acuerdas lo que se separó en el diagrama 2? ¿Qué te dije? Lo más trágico que el hombre puede perder. Fuerte. La presencia de Dios. Di conmigo, en el lugar santísimo. Fuerte, vamos. En el lugar santísimo. La presencia de Dios. Ya no. ¿Hasta ahí? Nuevamente podía conectarse. ¡Wow! No sin antes la ofrenda, el sacrificio. Si tú no conoces todo esto, tú tienes que saber cuál era el procedimiento para que el sumo sacerdote, cuando tú entiendes esto, tú entiendes el libro de Hebreos y te maravillas. ¿Sabes por qué? Porque Cristo fue nuestro sumo sacerdote y también fue el sacrificio. Una vez por año, el sumo sacerdote, ¿sabes qué hacía? Podía entrar a este lugar. ¡Wow! Y el sumo sacerdote podía tomar la presencia de Dios, que aunque limitada, di conmigo, era real. ¡Wow! ¿Y sabes? Esa presencia de Dios, la forma en la que el diagrama 1 nos presentó, ¿te acuerdas? Se podía ver a través de la gloria Shekinah de Dios. ¡Wow! Ahorita te explico eso, apúntalo. La Shekinah de Dios. La gloria Shekinah, ¿sabes? Era volver como si ¿qué? Si el diagrama 1, el primer de Génesis 1, se podría restaurar. Se podría volver a ver. Ahora, ojo, no era pleno, era limitado. ¿Por qué? Porque, ¿qué crees? No había sacrificio perfecto que pudiese, ¿qué? Expiar en totalidad los pecados. Aún el sumo sacerdote, ¿tú crees que no era un pecador? Sí. Claro que lo era. Y no solo era presentar la ofrenda por el pecado del pueblo, sino también la de él. Pero en ese día, ¿sabes qué pasaba? La gloria de Dios descendía. Y entonces otra vez, el pueblo podía decir, la presencia de Dios está ¿con qué? Con nosotros. Alguien, un aplauso fuerte al Señor. ¿Quién comenzó todo esto? Dilo fuerte. ¿Quién comenzó todo esto otra vez? Dios. Pero te digo algo, llegó un punto como todo. ¿Cuántas generaciones de sacerdotes no crees que pasaron? Di conmigo, muchas. Y después de un año, ¿tú crees que no había otra vez pecados? Sí. Guarda todos esos datos, ¿sabes por qué? Porque cuando tú percibes eso, tú puedes maravillarte de lo que hizo Cristo Jesús. ¿Sabes por qué? Porque dice el autor de Hebreos, Él hizo esto una vez y para siempre. Dele a alguien otro aplauso fuerte al Señor. Puse el 4, pero es el diagrama 3, ¿cierto? Bien, ahora sí, diagrama número 4. ¡Ay! Esto me entusiasma. No te preocupes, solo son 20 diagramas. No es cierto. 5 diagramas. ¿Vamos bien? Otra vez di conmigo, esta es mi historia. Y la historia donde Dios quiere llevarnos a entender mucho de lo que hoy estamos iniciando, cielo y tierra nueva. No solo es el sentido de escapismo, de dualidad, de separarnos es que ahora vamos a ver que Cristo vino a ser, ¿sabes qué? El nuevo
tabernáculo. ¡Wow! Diagrama ahora sí, número 4. Cristo, el nuevo tabernáculo. ¿Bien? Y ahora no va a ser un cuadrado, ¿sabes qué es lo que voy a poner que define la máxima obra de redención? Ahí está. ¿Y qué es esto? ¿Qué es esto? La cruz. Vamos a partir de ahí, ¿sale? Y pasamos ahora entonces a que todo el nuevo pacto, todo el Antiguo Testamento y los profetas y toda la narrativa, estamos haciendo saltos muy rápidos para que tú y yo podamos llegar hasta este punto. Pasaron generaciones y así después del tabernáculo de Moisés vino el tabernáculo de David. Y después del tabernáculo de David vino el templo de Salomón, pero es la misma esencia. ¿Buscar qué? ¿Cómo el hombre pecador se puede nuevamente presentar a Dios y no morir en el intento? Como un hombre lleno de errores puede todavía al día de hoy, ¿qué? Tener el acceso a lo que desde el inicio se rompió. ¿Cómo el hombre puede acercarse frente a qué? La presencia de Dios de nuevo. Pero recuerdas que desde el capítulo 3, verso 15, Génesis, Dios hizo una ¿qué? ¿Una qué? Di conmigo otra vez, promesa. ¿Una qué? Promesa. Una promesa. ¿Cuál era esa promesa? Que venía ¿quién? Un descendiente de ¿qué? De mujer. ¿Y sabes? Wow, me impresiona todo esto. ¿Sabes por qué? Porque abre tu Biblia en Juan. ¿Sabes? Juan es el Génesis del Nuevo Testamento, por así decirlo. De hecho, compara el capítulo 1 de Juan con Génesis capítulo 1. ¿Y sabes cómo empieza Juan? En el principio, otra vez. ¡Wow! ¿Y sabes? La palabra griega que Juan utiliza es, di conmigo, logos. ¿Dilo qué? Logos. ¿Y sabes? En aquel tiempo, por la influencia griega, y esto tiene mucho que ver cuando tú lo entiendes por qué Juan utiliza logos, ¿sabes? Porque en la cultura griega y en toda la influencia que tenía en aquel tiempo, el logos era lo máximo. Es decir, para los griegos, la máxima divinidad era el logos. Logos, en el griego, quiere decir la palabra, quiere decir el verbo, quiere decir el máximo conocimiento. Y para los griegos era tan importante el conocimiento que lo habían levantado en tal estima que precisamente el logos era ¿qué? La divinidad. Entonces, Juan dice que el logos, en el principio era logos. ¿Estás en tu Biblia? Sí. ¿Y qué dice después? En el principio era ¿quién? El logos. Ahora lo estás comprendiendo. Y síguelo desarrollando. Vamos, fuerte. Fuerte, vamos. Y después. Y la palabra era. Ahí está. Ese logos se encarnó. ¿Se en qué? Se encarnó. Se encarnó, es decir, ese logos tomó forma de ¿qué? De hombre. Qué increíble, ¿no? Ahora, Juan en su desarrollo me encanta, ¿sabes? Porque otra vez volvemos al punto.
el Logos encarnado, y ve lo que dice en el verso 14. Entonces, la palabra se hizo hombre, pero no solamente lo maravilloso es que se encarnó. Mira nada más lo que dice. Vino a vivir entre nosotros. Te voy a pedir que lo leas fuerte otra vez. 1, 2, 3. Y vino a vivir entre nosotros. ¿Qué tal? ¿Y sabes qué quiere decir eso? La palabra griega que utiliza Juan es eskenocen. ¿Sabes qué quiere decir eso? Tabernáculo. Oh, en el diagrama número 1, ¿cuál era? Di conmigo, el puente, el Edén. En el diagrama número 2, ¿qué? Tabernáculo. Bueno, el diagrama 2 estaba ¿qué? Roto, y el velo estaba la separación. Y ahora sí, en el diagrama número 3, el tabernáculo. Pero ¿qué crees? Ahora me encanta porque el principio sigue siendo del diagrama 1. Jesús vino a ser nuestro tabernáculo. Dale un aplauso al Señor. Él vino a vivir entre nosotros. Por eso pongo la cruz, porque la cruz es el punto de partida donde otra vez entendemos que el sacrificio fue perfecto y completo. ¿Estás conmigo? Que el sacrificio fue una vez y para siempre. Se acabó, se caducó. Los sacrificios del antiguo pacto, ¿sabes? Cuando Jesús estaba en la cruz, Él pronunció una palabra tremenda, tetelestai. ¿Sabes qué quiere decir eso? Consumado es, finiquitado es, completado está. La deuda que tiene el hombre, que empezó desde el diagrama 2, cómo se rompió, había sido pagada. Alguien déle un aplauso. Se pagó la deuda. Se quitó ese velo. ¿Sabes? Ahora entiendes por qué la narrativa bíblica de los evangelios. ¿Qué pasó cuando Cristo Jesús dijo consumado es? El velo se rasgó. ¿Lo estás comprendiendo? Porque el diseño de Dios siempre fue así. Que Él quería habitar entre nosotros. ¿Cuántas veces Jesús dijo, venga a tu reino? Que el cielo venga a la tierra. Nunca se ha tratado de escapar. No, si tú vives una visión del cristianismo de escape, es una versión anticristiana. Porque nunca se ha tratado de que tú y yo salgamos de este mundo. Es que traigamos el reino de Dios a la tierra. Algunos solo piensan que ya, ahora entiendes la dualidad que a veces separamos. Yo quiero esto, ¿sabes qué? Porque yo me quiero ir al cielo. ¿Sabes cómo vamos a terminar el diagrama 5? Es que hay cielos y tierra nueva. Wow. ¿Qué más podemos ver en este diagrama? Cristo es el punto, ¿sabes qué? Aquí por eso pongo la cruz. ¿Sabes? A veces pensamos que aún estos detalles romanos y que la cruz, ¿sabes? En la cruz está la línea perfecta donde Dios está uniendo. ¿Sabes qué? Si quieres apúntalo. Entre lo celestial. ¿Te acuerdas que te hice unas flechas en el diagrama número 1, verdad? Sí. Lo celestial, ¿de dónde es? ¿De Dios a qué? Ahí está, celestial, ponle. Por eso voy a premiar al que haga bonito todo esto y no los garabatos feos que yo estoy haciendo. ¿Y sabes cuál es la línea horizontal? Otra vez, la línea vertical es ¿qué? Lo celestial. ¿Y sabes cuál es la línea vertical? Digo, horizontal. ¿Cuál es? Lo terrenal. Muy bien. Por eso Jesús con brazo extendido, mira,
la cruz romana no solo era una así, le tocó el instrumento de tortura de aquel tiempo, no. La narrativa bíblica, ¿sabes cómo dijo que Dios iba a salvar a su pueblo? Con brazo extendido. ¿Y sabes cómo murió Jesús? Con brazo extendido. Qué tremendo. Por eso, esta serie, amada familia, número 1, no te la tienes que perder. 2, tu forma de ver la Biblia tiene que cambiar a darte cuenta que toda la Biblia apunta a este mensaje de redención, a este mensaje que tiene que impactarnos para que lo podamos conectar. Ya te diste cuenta, ahorita lo hicimos solamente un poquito, con todas sus aristas y sus implicaciones. Y sabes, porque este es el nuevo tabernáculo. El diagrama 4 es que Dios envió a su Hijo para que habitara ¿qué? Entre nosotros. ¿Cuántos saben que ahora podemos tener libre acceso a donde? La presencia de Dios, ¿cierto o no? ¿Sabes qué yo pude percibir hace un momento que estábamos cantando y adorando? ¿Qué crees? La presencia de Dios. Eso es glorioso, eso es sublime. ¿Y sabes por qué? Porque vine y me porté bien hoy. ¿Sabes por qué? Porque hace 2000 años alguien derramó su sangre. Y él fue el sacrificio, ¿cómo le llamaron? Fue el cordero inmolado, sin defecto alguno, quiere decir eso. ¿Y sabes qué? Expió mis pecados una vez y para siempre. El verbo se rasgó y hoy yo puedo levantar manos santas. Santas, sí, por mis obras, no, porque está la sangre de su Hijo en mi vida. Y eso me hace acepto delante de Dios. Y yo puedo conectarme con Dios todos los días. Alguien dele otro aplauso fuerte al Señor. Aquí está lo que te estoy diciendo. Colosenses 1, 19 al 20. Pues Dios, en toda su plenitud, ¿qué dice? Le agradó vivir ¿en quién? Aquí está, en el Logos, en Cristo Jesús. Y por medio de Él, es lo que te traté de explicar, reconciliar consigo todas las cosas. Hizo la paz, ahí está, con todo lo que existe en el cielo, ahí está, celestial y terrenal. ¿Por medio de qué? De la sangre. ¿En dónde? En la cruz. Número 5 y último. Levanta tu mano si esto tú y yo lo estamos captando. Si no, me regreso. No. Gracias. Número 5, el cielo. ¡Wow! ¿Cómo termina esta historia? Me voy al cielo. ¿Sí? No. Ahí está la trampa dualista que veamos, escapista. Algunos ven a Jesús solo como un boleto, como si fuera boleto de avión al cielo. La historia no termina en que me voy al cielo. ¿Qué crees? La historia termina que el cielo desciende a la tierra. Número 5. ¿Qué dice Apocalipsis capítulo 21? Vamos a ir. Ve lo que dice Juan, lo que percibe. El número 5, vamos a hacer nuevamente lo que pasó en el ecosistema. ¿Te acuerdas cómo era el diagrama 1? ¿Separado? No, eso lo hizo el pecado. Eso lo hizo la desobediencia. En el diagrama 5, ¿sabes qué? Otra vez eso se puede conjuntar. ¿Sabes por qué? Por el diagrama 4. Y ve lo que pasa. Dice Apocalipsis 21, 1 al 5.
Juan viendo este retrato de lo que está por venir. ¿Sabes? Apocalipsis solo es la revelación de las cosas que han de suceder pronto. Lo dice con esas palabras el apóstol Juan. Y ve lo que él percibe. Vi un cielo. Aquí está. Otra vez. ¿Quién me dice las palabras en hebreo? Shemayin Yun. Ahí te las encargo para que te las aprendas. Eratz, eso. ¿Y qué es lo que está viendo Juan? Eso. Pero está viendo un cielo y una tierra nueva. Ahí está. ¿Sabes por qué? Dice Juan, porque el primer Shemayin y Eretz pasaron. Habrían ya desaparecido. Y ve lo que percibe. Ve una ciudad santa. ¿Sabes qué es? Ahora, mira, todo pasó en un huerto, todo pasó en un jardín, y aún la conexión, ¿sabes por qué? De que Cristo Jesús estuviera en un huerto. Ese huerto se llamó, bueno, existe el día de hoy, Getsemaní. O sea, todas las conexiones que esto tiene de una a otra hablan nuevamente de lo que estoy tratando de presentarte, de la gran historia de Dios. La Nueva Jerusalén es este último diagrama. La Nueva Jerusalén es este nuevo lugar que está, fíjate, vamos a percibir los detalles. Que vamos a ir un día a escapar ahí. Que vamos a salir corriendo para llegar ahí. ¿Sí dice eso? Fuerte. Que descendía del cielo. Wow. ¿Te acuerdas? ¿Desde dónde? Desde la presencia de Dios. Y me da más. Como una novia hermosamente vestida para su esposo. El diagrama 5 tendría que tener notas musicales de sí, se avecina. Y oí una fuerte voz que salía del trono y decía: ¡miren! ¿Qué crees? Porque todo vuelve a lo como fue desde el diagrama 1. ¡Miren! El hogar de Dios. Ahora, ¿escaparon? No, ahora está ¿dónde? Alguien dele un aplauso fuerte. Está entre su pueblo. Y otra vez, ¿quién estaba? ¿Te acuerdas? Dios y el hombre. ¿Y qué es lo que sucede? Dice, y él vivirá con ellos, y ellos serán su pueblo. Reitera, Dios mismo estará con ellos.
Wow. ¿Por qué? Porque el clímax del plan divino es que el tabernáculo de Dios nuevamente esté con los hombres. Quiero invitarte a que te pongas en pie.